pertenece a ninguna serie y se va a titular el día de hoy la enseñanza muy importante, en el nombre de Jesús. Así se va a llamar el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema? En el nombre de Jesús. Vamos a leer Juan 14, versículo 12. Juan 14, 12. Me dice usted amén, por favor, cuando llegue. Y antes de leer, vamos a hacer una oración. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos por este momento, Señor, tan importante para nosotros, el cual es el tiempo del alimento, Señor. En el tiempo de la alabanza te exaltamos a ti. Señor, te ministramos, exaltamos tu maravilloso nombre, Señor, recordando lo bueno que eres. Pero ahora, Señor, nos das tú a nosotros en esta hora. Y yo te pido, Señor, que tu gracia, Señor, no falte. Que tu favor esté conmigo y con todos nosotros, Señor. Que yo pueda hablar de tu parte, Señor, y que podamos todos ser alimentados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos desde el verso 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, aquí hablando Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y esta palabra mayores no significa más poder, sino significa más en cantidad. Obviamente el texto continúa diciendo, porque yo voy al Padre. Eso significa que el Señor tuvo un periodo de 3 años para él expandir su ministerio, pero el Evangelio por miles de años ha seguido. Entonces esa palabra mayores no es más poder que el que Jesús tuvo, sino más bien más en lugar, en espacio y en cantidad es la palabra. Versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice luego? En mi nombre, es importante esa palabra, en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Manera de pregunta, ¿verdad? Nos preguntamos todos, ¿qué significa cuando usamos el nombre de Jesús? ¿Qué significa cuando usamos el nombre de Jesús? En la Biblia encontramos múltiples veces el uso del nombre de Jesús. Si usted es de lo que usa diccionarios bíblicos, se va a dar cuenta que es una lista larga en el nombre de Jesús. En mi nombre, dice el Señor. Dios le ha dado autoridad al Hijo para que en su nombre recibamos respuesta de parte del Padre Celestial. Por ejemplo, cuando usted y yo oramos por los alimentos, terminamos la oración diciendo que en el nombre de Jesús. Cuando oramos, cuando somos bautizados, si tenemos alguna petición, sacar demonios es en el nombre de Jesús. Reprender, exhortar o disciplinar la iglesia lo hacemos en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús dice que también somos perseguidos. Y también dice la palabra que vendrán falsos maestros en el nombre de Jesús. ¿Qué implicación hay al usar el nombre de Jesús? A través de la historia entendemos que el uso de los nombres tienen autoridad en el sentido de reyes, príncipes, generales, jueces. Y desde el principio de los tiempos los nombres representan algo, ¿verdad? Un significado de posición, estatus social, estatus gubernamental o militar. Y a través de los siglos los nombres han sido el medio por el cual conocemos la historia, ¿verdad? Aquellos hombres y mujeres que al hacer mención de ellos, inmediatamente usted menciona uno de estos, viene toda una historia a su mente. Por ejemplo, en la página llamada Biografía Online, hace mención de los 100 nombres más famosos de todos los tiempos. Y de esos 100 yo quiero mencionar 10, comenzando desde el número 10 en cuenta regresiva al 1. En la posición número 10 aparece Nelson Mandela. Nelson Mandela, el primer presidente demócrata en Sudáfrica. En la posición número 9, Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos que ayudó con la esclavitud. En la posición número 8 aparece Martin Luther King, el cual es el líder de los derechos humanos. Posición número 7, Mohammed Salah, el fundador del Islam. En la posición 5, Winston Churchill, el cual es el primer ministro de Gran Bretaña en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En la posición 4 está Buda, fundador del budismo. En la 3,
Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética. La posición número 2, Thomas Jefferson, es el autor de la Declaración de la Independencia. Y posición número 1, nada más y nada menos, Jesucristo. Bueno, no siempre las encuestas ponen a Jesús de primero. Esa encuesta que vi, el Señor es el primero. Dicen que estos nombres son los nombres más populares, el cual han impactado todo el mundo en toda la historia. Bueno, ¿cuál sería el título de Jesús aquí? Bueno, usted y yo lo conocemos, el Señor, ¿verdad? Pero de estos 100 que aparecen en la lista, el cual aparece allí Hitler, Marilyn Monroe, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, o sea, todos estos famosos que usted y yo conocemos, la mayoría, de estos 100, 99 tienen algo en común y es que todos han pasado a la historia. Recordamos a estos nombres en término pasado, pero Jesús es eterno. Jesús, dice la Biblia, Él es el principio y Él es el fin, el alfa y el omega. Entonces, Jesús no pasó a la historia, aunque es historia, Jesús todavía es existente. Y de la única manera que podemos recordar estos nombres famosos es por medio de libros, historias, estatuas, pero pasaron a la historia, son mortales, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 12:2, el Señor le dice a Abraham algo muy importante. Le hace una promesa a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande. ¿Verdad? Hemos estudiado que el Señor le dice, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y tiene una referencia, ¿verdad?, allí implícita de que las estrellas representan lo celestial, son los creyentes en la fe de Jesucristo, pero la arena del mar, que es lo terrenal, es la descendencia hebrea, carnalmente hablando o humanamente hablando. Y le dice, y te bendeciré, le dice el Señor a Abraham. Y luego le dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bueno, este nombre es uno de los más usados en la Biblia en referencia a la fe cristiana y a la promesa de los judíos, Abraham. Todavía usted habla con un judío y sus referencias son todas conectadas a Abraham. Ahí se encuentra su promesa. Este nombre, Abraham, sostenía la promesa de Dios para el pueblo judío, en el cual se apoyaba la venida del Mesías y también la salvación del pueblo, o del mundo en este caso. Pero si nos preguntamos, ¿qué tan importante es entender el significado y el uso del nombre de Jesús? ¿Qué tan importante es? Bueno, muchos cristianos piensan, ¿verdad?, de manera supersticiosa, que el hecho de decir Jesús o mencionar su nombre, algo mágico va a suceder. A veces pensamos que al decir o mencionar nada más el nombre, algo va a suceder. Piensan que con solo mencionar su nombre, a lo mejor dinero caerá del cielo, a lo mejor los demonios saldrán corriendo. Y la pregunta es, ¿usted cree que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? La pregunta que nos hacemos hacia nosotros es, ¿por qué no siempre cuando decimos en el nombre de Jesús algo sucede? Es una buena pregunta, porque cualquiera puede mencionar de manera, vamos a decir, verbal, decir Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a Marcos 1, porque nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo funciona y para qué es el poder del nombre de Jesús? Si yo les pregunto, ¿quién es el único en la Biblia que usó el poder de Dios sin nunca haber usado el nombre de Jesús? ¿Quién sería esa persona? ¿Quién es el único en la Biblia que usó el poder de Dios sin nunca haber mencionado en el nombre de Jesús? Bueno, obviamente el mismo Jesús. Y cuando usted viene en nombre de, usted es dependiente, pero Jesús venía en el nombre suyo, ¿verdad? Y fíjense aquí en este verso de Marcos 1, versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga, o sea, adentro, dice en la sinagoga de ellos, un hombre que dice, con espíritu inmundo, o sea, un hombre endemoniado. Dice que dio voces diciendo, fíjense lo que dice el demonio. Dice, una expresión de exclamación, ¿qué tienes con nosotros? Ahora, ¿cuántos demonios tenía este hombre? Varios, ¿verdad? Está hablando allí en plural, nosotros. ¿Y cómo le llaman?
O sea, fíjense, los demonios conocen su nombre. Dice aquí la pregunta, ¿has venido para destruirnos? Otra versión dice, ¿has venido antes de tiempo para destruirnos? O, en otras palabras, los demonios y Satanás saben, ¿verdad?, que hay un tiempo fijado para su juicio. Obviamente eso produce en Satanás que tenga un gran desespero por dañar las personas, matar, robar, destruir, lo más que él pueda antes de ser destruido. Y aquí viene otra frase que este demonio dice, sé quién eres. ¿Y qué dice luego? El Santo de Dios. Ahora, fíjense lo que está diciendo el demonio. Sé quién eres. Ahora, los demonios veían a Jesús transfigurado, porque los demonios son espirituales. Pero los hombres veían a Jesús como un hombre simple, un hombre común y corriente. Pero ellos lo veían así, iluminado. O sea, ellos decían, yo sé quién tú eres, o sea, te vemos, porque se están viendo de espíritu a espíritu, ¿verdad? Ahora, estos demonios, es lo que la Biblia nos enseña, son ángeles caídos. Son ángeles caídos, o sea, conocen personalmente al Señor. Estuvieron cara a cara con Él, no necesitaban fe. Por eso a lo mejor muchos se preguntan, ¿por qué el Señor no perdona a los demonios caídos? Porque ellos no necesitaron fe para creer, sino que lo vieron y estuvieron con Él y lo desecharon para seguir a Satanás. Entonces aquí nos damos cuenta de algo importante. Fíjense lo que dice el 25. Dice, pero Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. Ahora se dan cuenta que Jesús mismo no dice en el nombre de, sino él así directo dice, cállate y sal. Ahora, ¿usted y yo tenemos ese poder así, en ese sentido? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Tenemos que decir, te mando que salga en el nombre de Jesús. Luego dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, dice, clamando a gran voz, salió de él. Ahora, fíjense en Lucas 10, otro ejemplo. Vamos a Lucas 10, verso 17. Aquí vemos el poder que tiene el nombre de Jesús. Lucas 10, versículo 17. Ahora, ¿cuántos recuerdan cuando el Señor envió a los misioneros, verdad, de dos en dos? ¿Verdad? Ellos fueron a cumplir la obra del Señor. Y aquí en este verso, dice el 17, dice, volvieron los 70 con gozo. Ahora, ¿cómo volvieron? Con gozo. ¿Cuál fue el gozo? ¿Verdad? ¿Cuál fue la misión? Si nos preguntamos, fue a predicar el Evangelio. A eso fueron. Ahora, si usted sale de parte de Dios en el nombre de Jesús y va a predicar el Evangelio a las naciones, ¿cuál debería de ser el gozo al usted volver? Obviamente es que las personas hayan creído para salvación. El gozo de ellos no consistía en eso, consistía en otra cosa. Fíjense lo que dice. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan, ¿qué dice? En tu nombre. Obviamente ellos fueron, el Señor les dice, los enviaré. Y hay una parte que usted quizás ha leído, dice, los enviaré como ovejas. ¿Cómo dice? Entre lobos, ¿verdad? Dice, tendrán potestad sobre serpiente y escorpiones. Ahora, la Biblia no es muy explícita en esta explicación, pero parece que está haciendo referencia a los demonios. Porque obviamente no son el único animal, por así decir, que es peligroso, no son los escorpiones y serpientes. De esta manera hubiese especificado, o sea, ustedes tendrán potestad sobre todo animal y bestia peligrosa. No dice eso. Serpiente, Satanás, escorpiones, demonios, ¿verdad? Y hay una referencia que podemos ver. Cuando vemos un escorpión, naturalmente el escorpión es engañoso, porque te hace así adelante, pero no te pone el veneno con lo de adelante, sino como con el aguijón de atrás, ¿verdad? Es una referencia más o menos ahí. No podemos decir ciertamente, pero es lo que más parece. Pero fíjense lo que dice, en tu nombre se sujetan los demonios. Fíjense lo que le dice el Señor, verso 18. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, ¿qué significa esta referencia? Bueno, obviamente, ¿quién fue que echó a Satanás fuera? El mismo que está hablando. Él fue que lo echó fuera. Si yo pregunto, ¿por qué lo echó fuera? Él me dice, por orgulloso.
por altivo. Entonces, obviamente, la actitud de ellos de gozo al volver era de altivez y de orgullo. Se sentían más porque sacaban demonios. Ahora, ahí es donde hago la referencia de que hoy vemos personas viniendo en el nombre de Jesús para sacar provecho personal. Y cuando sacan demonios, por eso hoy ven algo donde le ponen las manos y la gente cae, se ha convertido en algo muy popular. Y de momento, si usted nota en esos videos la actitud de aquel que tumba a la persona, cómo hace cuando tumba a alguien. Y obviamente se llenan de orgullo porque piensan que tienen el poder de Dios, ¿verdad? Como iglesia no dudamos que al orar por alguien pueda caer, pero ver así como dominós, así, ¿verdad? Tumbándolos todos así, como que es algo antibíblico, no lo vemos en la Biblia. Incluso la única vez que vemos que alguien cae de espaldas, cuando el Señor se manifiesta, es cuando Judas va con los soldados preguntando, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Él dice, yo soy. Y dice Juan 18, y al decir yo soy, dice que todos cayeron de espaldas. Dice que volaron por los aires y cayeron de espaldas. Entonces, cuando venimos en el nombre de Jesús, obviamente hay poder en ese nombre. Pero tenemos que tener cuidado en la actitud y cómo usamos ese nombre. Porque si se manifiesta un milagro al decir el nombre de Jesús, debemos tener cuidado y humillarnos ante su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿acaso el simple hecho de solo mencionar el nombre de Jesús basta con ver su poder manifiesto sin tener relación con Jesús? Es una pregunta importante. O sea, solamente decir en el nombre de Jesús te mando sin tener una relación íntima con Él, ¿funciona ese nombre? Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 19. Hechos capítulo 19. En este verso nos damos cuenta de algo que nos da unas palabras que nos edifican porque pone todo en su lugar. ¿Cuántos de ustedes, honestamente hablando, sintieron temor alguna vez en alguna iglesia cuando alguien te dice, así te dice el Señor? O sea, yo he sentido temor. Yo digo, ay, ¿qué hice? Es lo primero que digo. Eso se ha convertido en el uso de un abuso. Por ejemplo, hay gente que cuando deciden salir de una iglesia, por cualquier razón, hay pastores que abusan de la autoridad que Dios le da y dicen, si te vas de aquí te va a caer cáncer o la plaga de no sé quién o qué sé yo. Amenazan a las personas. Y mucha gente que yo conozco están en iglesias por temor, no se han ido. Pues, ay, es que me da miedo porque el pastor dijo que si nos vamos, juicio vendrá sobre nosotros. Ahora, si yo pregunto, ¿el nombre de Jesús dado a la iglesia es dado con ese propósito? ¿Para infundir miedo a la gente y controlar a las personas? Obviamente no. Entonces, siempre lo que viene de parte del Señor viene para edificar. Si el Señor quiere mandar juicio, no nos necesita a nosotros. Él se encarga de eso. Por eso dice, dejar lugar a la ira, a la venganza, a Dios, no nosotros. Nosotros nos encargamos del ministerio de misericordia y reconciliación. Bueno, Hechos 19, verso 13. Este verso me encanta porque nos da mucha explicación. Dice el verso 13, ¿están en Hechos? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ¿saben lo que es la palabra exorcista, verdad? Los que sacan demonios. Dice 19:13, perdón, Hechos 19:13. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, fíjense la primera palabra luego de la coma, ¿qué dice? Intentaron. Ahora eso habla de algo sin convicción, intentaron. Intentaron invocar, ¿qué intentaron? Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían demonios, en este caso espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Una desconexión en relación. O sea, en el nombre de aquel que yo no conozco, pero Pablo sí. O sea, fíjense la idea. En el nombre del que predica otro. Ahora, aquí está la desconexión. No hay un conocimiento personal, no hay una relación, el cual puede ser la situación de muchos de nosotros, donde no tenemos esa intimidad y cuando pedimos al Señor en el nombre de Jesús, el Señor no nos oye. Van a ver el punto aquí. Dice el versículo 14,
Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes. Fíjense bien la posición. Dice que hacían estos exorcismo, claro, verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, fíjense aquí la ironía, el espíritu malo, el demonio dice, a Jesús, ¿qué dice? Conozco. O sea, los demonios saben quién es Jesús. Luego dice, y sé quién es Pablo. Ahora está increíble eso. Si usted le da mente, los demonios le dicen a estos exorcistas judíos que no conocen a Jesús, conozco a Pablo y también a Jesús. Pero fíjense lo que dice, pero vosotros, ¿qué hace? ¿Qué le pregunta? Perdón, ¿quiénes sois? O sea, ¿quiénes son ustedes? Ahora, fíjense aquí el punto. Los demonios no están diciendo, no sabemos quién tú eres en el sentido de que nunca te han visto. Más bien, la idea de la pregunta tiene que ver, ¿bajo qué autoridad me estás hablando? ¿Quién eres? En el sentido, ¿en nombre de quién vienes? Por ejemplo, la Biblia dice, bendito aquel quien viene en el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que ellos dicen, ¿y ustedes quiénes son? O sea, es como la expresión hispana, que tú a lo mejor quieres imponerte sobre alguien y te dicen, ¿y quién tú te crees que eres? Esa es la idea. Dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, del mismo modo, aquí podemos usar este verso en referencia a otras situaciones. Por ejemplo, quizás alguien se manifieste, ¿verdad? Y usted diga, obviamente lo que es obvio para nosotros, valga la redundancia. Si alguien se manifiesta, en el nombre de Jesús, a eso acudimos, ¿sí o no? Pero usted y yo no sabemos lo que va a suceder. Si tenemos que orar por 10 horas para sacar el demonio, si va a salir de un tiro al segundo, si Dios nos escucha o no, si nos avergüenza el demonio, sabemos lo que va a pasar. Pero todo va a depender de la fe y relación íntima que tenemos con el Señor. Ahora, si usted utiliza esto que hemos leído y lo usa en ejemplo del pecado en las vidas de los cristianos, que muchos dicen, es que se me hace difícil vencer el pecado. La relación es lo que tiene que ver con vencer ese pecado, el conocimiento del nombre de Jesús. Y ahí es donde viene todo a tener más sentido. Bueno, ¿qué usted cree que pase si nos paramos en la Casa Blanca frente al guardia de seguridad y le decimos, quiero entrar? Y te dice, ¿quién eres? Digo, no, yo conozco a Donald Trump, dile que fulano está aquí. ¿Qué usted cree que pasaría? Bueno, si usted conoce a Donald Trump, a lo mejor lo dejen entrar. Pero si el guardia, ¿verdad?, de seguridad le dice, presidente, alguien le busca en la puerta, dice que lo conoce íntimamente. Y en el momento que él oye eso, le va a preguntar al guardia de seguridad qué, ¿cómo se llama? Y cuando digan su nombre, va a decir, no he oído ese nombre en mi vida. Bueno, obviamente no pasará nada. En la Biblia vemos que los que confiaban plenamente en Jesús recibían la autoridad de este nombre. Pero había un punto importante, que este poder no funcionaba si no había fe primero. ¿Verdad? Vamos a Mateo 17, otro ejemplo. Sin fe este nombre no opera. Y yo pienso que muchas veces confundimos la palabra fe con muchas cosas. El hecho de, si dicen por ejemplo, pide con fe, pensamos que lo que tenemos que hacer es tratar duramente de creer. ¿Verdad? Fíjense aquí este versículo 14 de Mateo 17. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Dice, cuando llegaron al gentío, estamos ahí, ¿verdad? Dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces, dice, cae en el fuego y muchas veces en el agua. Es decir, a veces está, vamos a decir, sacudiéndose, ¿verdad? Significa fuego de manera ilustrativa, o agua más calmado, es una idea frío o caliente, por así decir. Luego dice, el 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, ¿qué dice luego? Pero no le han podido sanar. ¿Por qué no pudieron? Vamos a seguir leyendo, 17. Respondiendo Jesús dijo, ahora fíjense cómo el Señor cataloga a estos discípulos, a los que andan con él. Le dice, oh generación como incrédula número 1. Pero luego le llama
perversa. ¿Saben por qué le llama el Señor perverso? Esa palabra perversa es la misma palabra de engañoso es el corazón y perverso. Lo perverso del corazón es el amor al mundo, es el amor a lo terrenal, a lo material, más que a Dios. Y cuando amamos este mundo más que a Dios, más que al Señor, o le damos más importancia, obviamente eso produce incredulidad. No confiamos en las promesas del Señor como el pueblo en el desierto por tener la mirada en Egipto. Entonces obviamente no puedo llegar a la promesa de Dios porque mi mente está en Egipto. Y eso no permite que el plan se cumpla. ¿Sí están entendiendo? Entonces aquí él le llama generación incrédula y perversa. Luego le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Obviamente se refiere hasta cuándo tengo que quedarme para enseñarles cómo deben caminar. Y lo dice de una manera como enojado el Señor. Dice el 18, y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Es importante esa palabra desde aquella hora, porque el Señor tenía autoridad instantánea. El 19 dice lo siguiente, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, y esa es la pregunta que nos hacemos, la que ellos hacen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, ¿qué había sucedido antes de eso? ¿Verdad? Bueno, ellos dijeron que en el nombre de Jesús se sujetaban los demonios, etc. Y vemos aquí la pregunta, ¿por qué no pudimos sacarlo o echarlo fuera? El versículo 20 dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Por vuestra poca fe. Ahora, esta palabra, por vuestra poca fe, está hablando de la total confianza y dependencia en Jesús, no en el momento de usar su nombre, sino como un estilo de vida. ¿Sí entienden? O sea, no nada más en el momento que se manifiesta un demonio o hay que orar por alguien o hacer algo en el nombre de Jesús, no se está refiriendo que en ese momento tenemos que tener toda la fe del mundo, sino que nuestro estilo de vida, lo va a decir el texto, tiene que ser una vida de consagración, búsqueda y confianza en el Señor, para que cuando acudamos a su nombre, Él responda. Dice la palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense lo que dice, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo que si tuviereis, ¿qué dice luego? Fe como un grano de mostaza. Ahora, por alguna razón, cuando escuchamos ese verso, pensamos, oigan bien, es importante esto, pensamos que lo que significa fe como un grano de mostaza es tener un poquito de fe. Así más o menos lo interpretamos, porque un granito es pequeño. Pero fíjense que el contexto ayuda a interpretar lo que no significa eso, porque ya le dijo poca fe, los reprendió por poca fe. Fe como un grano de mostaza significa lo siguiente, el granito de mostaza somos nosotros, el cual el grano de mostaza dice que entre las hortalizas es el que da el árbol más grande. Pero la pregunta es esta, ¿quién es el que efectúa la operación de esta semilla? El Señor. Entonces significa que el poder no se encuentra en la semilla, se encuentra en Dios. Ahora, ¿por qué usa el ejemplo de grano de mostaza? Porque sí, es algo pequeño y viene a ser algo grande. En este mundo, cuando vivimos bajo el nombre de Jesús, las cosas que Dios hace a través de nosotros, la gente dice, ¿cómo es esto? ¿O cómo es posible que tú, siendo humano como yo, puedes soportar tal o cual cosa? En otras palabras, la gente ve el poder de Dios en un vaso de barro. Le preguntan a un niño, ¿tú crees que de aquí sale un árbol de 50 pies de alto? Y el niño, si no sabe lo que es una semilla, dice, no, imposible. ¿Cómo de una semilla de a lo mejor 4 centímetros va a salir un árbol de 50 pies de alto? Esto habla del poder de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, obviamente la semilla sin voluntad depende de Dios, pero tenemos que ser así, dependientes completamente en estilo de vida de la fe en Jesucristo. Sigue diciendo el texto, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Dice, y nada os será imposible. Dice, pero este género, es decir, este tipo de demonios,
no sale sino con ayuno. Ya hemos varias veces explicado que no significa ayunar un día y orar por 20 minutos. Está hablando de un estilo de vida. En todo tiempo vivir un estilo de vida de ayuno y oración. Miren, cuando vemos el ejemplo de ayuno, el ayuno tiene el sentido de decirle que no a las cosas que nos controlan. Usted puede ayunar la televisión. Si en su teléfono hay aplicaciones que le quiten el tiempo de Dios, ¿qué se hace? Borrarlo. Eso es ayunar. Obviamente se entiende que la comida es lo más necesario humanamente hablando. Y ayunar el alimento para buscar la presencia de Dios en oración, obviamente estamos diciéndole que no a lo que satisface la carne y sí a lo que quiere el espíritu. Entonces, cuando hablamos de ayuno, aquí en este caso está hablando de un estilo de vida. ¿Cómo sabemos? Por el contexto y lo que sucedió. ¿Se imagina que se manifieste el demonio y usted le diga, demonio, me das un segundo, voy a la casa a ayunar y a orar y vengo ahora? O sea, no funciona así, sino que como no sabemos cuándo tendremos necesidad de este suceso, debemos de tener un estilo de vida porque no sabemos, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. ¿Quién me ayuda? Porque los días son malos, ¿verdad? Otro ejemplo en Éxodo 3, versículo 10. Éxodo 3, verso 10. ¿Qué tanto poder tiene el nombre del Señor? Bueno, desafortunadamente la iglesia ha perdido el poder de Dios, no porque Dios tenga menos poder, sino por la iglesia no tener fe en el Señor, no vivir una vida de fe. Desafortunadamente cuando pensamos en fe, nada más pensamos que es, bueno, confiar un momento en Dios y no un estilo de vida. Éxodo 3:10, ustedes saben la historia cuando el Señor decide libertar su pueblo. Ahora, yo quiero que usted levante su mano si usted no conoce la historia de la salida de Egipto. Levante su mano si usted no la conoce. Yo creo que todos la conocemos, aunque sea en películas, ¿verdad? Bueno, si yo les pregunto, quiero ponerlos a pensar. El Señor llama a Moisés, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿con qué propósito lo llamó? Me imagino que usted diría, para libertar el pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, todo lo que Dios le da a Moisés tiene que ver con el propósito por el cual fue llamado. ¿Estamos bien hasta ahí? Pues Moisés no fue a Egipto a deleitarse en las cosas de Egipto. Con un propósito. Se imagina que usted tenga un tío que sea capitán y de repente tu tío te dice, mira una tarjeta, la cual le llamamos PBA, creo que tengo una. Es una tarjeta, ya está vencida la mía creo. Esa tarjeta te da una autoridad limitada con los policías. Bueno, esta es de mi primo. Ahora, hay veces que yo puedo cometer una imprudencia. ¿Usted cree que debo sacar la tarjeta en ese momento? ¿Sí o no? Piense bien. Si cometo la imprudencia, ¿debo sacar la tarjeta? Yo conozco a fulano. Obviamente no me fue dada para yo hacer lo que yo quiera. Sino que de momento me puedo equivocar. Y una de las cosas que yo hago es que saco mi licencia y la pongo que él la vea nada más. Y me dice, dame ver esa tarjeta. Y luego me dice, ¿quién tú conoces? Me dice, vete. Pero si yo fui el de la imprudencia, yo la escondo. Porque la tarjeta no se me dio para yo hacer lo que yo quiero. ¿Están de acuerdo? Entonces tiene un propósito esa tarjeta, así como el nombre de Jesús. Y en el verso 10 es donde quiero continuar con este ejemplo. Dice el Señor a Moisés, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a ¿quién? A Faraón. Quiero que noten que Faraón representa a Satanás, representa en este momento. Porque Faraón era el pagano más poderoso de toda la tierra. Y tiene una referencia a anticristo. Hay muchas referencias del fin de los tiempos que se parecen mucho a Egipto. Dice, y te enviaré a Faraón, y aquí es la palabra que quiero que usted la vea. Te enviaré, dos palabras, ¿para qué? Significa el propósito por el cual te voy a enviar. Dice, para que saques de Egipto a mi pueblo. Ahora, yo creo que ya usted está conectando el propósito de por qué Jesús vino, ¿verdad? Y dice el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios. Obviamente no iba a mandar el Señor a Moisés a
al barrio que está cerca de su casa a evangelizar. Lo iba a enviar a enfrentar al hombre pagano más poderoso de toda la tierra, el cual con un dedo pica en pedacito a Moisés, por así decir. Ahora imagínense, Moisés hace una pregunta humana pero equivocada. Digo número uno humana porque todos la haríamos igual. Cuando Dios te llama al servicio, tú dices, ¿quién soy yo para Dios ponerme en el ministerio? Pablo dice, el Señor me tuvo por confianza al ponerme en el ministerio. ¿Por qué digo equivocado? Porque cuando Dios nos llama, la pregunta no comienza en nosotros, sino en Dios. Todo comienza en Dios cuando se habla de su iglesia. Dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, si usted fuese Dios, ¿qué le contesta a Moisés? Moisés te pregunta, ¿quién soy yo para ir a Egipto? Bueno, lo que el texto ahora va a decir es, no te llamé por ti. No lo vas a hacer en tus fuerzas, sino en mí. O sea, olvídate de Moisés. Si quiere que te conteste, o sea, Dios a Moisés, no eres nadie. Ahora, se dan cuenta que cuando venimos en el nombre de Jesús y el Señor responde a esa autoridad que tiene su nombre, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué hacemos? Glorificar a Dios. Pero obviamente viene jactancia porque es bonito cuando Dios nos usa, es bonito cuando profetizamos y eso apantalla más que el amor al prójimo. Fíjense lo que dice el verso, hermanos, importante. Dice, respondió, el verso 12, y él respondió, el Señor. Quiero que lean esto bien cuidadoso. El Señor le dice, ve, lean conmigo, porque yo estaré contigo. ¿Por qué va a ir Moisés? Porque Dios estará con él. Y dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Está hablando de Sinaí, donde la zarza ardiente, ¿verdad?, estaba allí simbólicamente representando de donde salió la ley y todo eso. Dice el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué dice el Señor? Verso 14, respondió Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Esta palabra, yo soy el que soy, en hebreo significa Jehová. La palabra Jehová no tiene vocales originalmente, solamente son consonantes. Lo que significa es que no se puede pronunciar. Si usted, por ejemplo, dice casa y le quita las dos A, ¿cómo sonaría? No se puede pronunciar. Las vocales nos ayudan a pronunciar palabras. Entonces, las cuatro letras Y, H, W, H, Yahweh, no tiene consonantes, pero obviamente con el tiempo hubo una traducción, pero significa yo soy. Cada vez que Jesús decía yo soy, decía Jehová. O sea, yo soy Jehová. Jehová, el pan de vida. Jehová, el camino de vida. Jehová, la verdad. Entonces, esta palabra es importantísima. Dice el Señor luego, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, ¿en el nombre de quién venía Moisés? ¿En el nombre de Aarón, de Moisés, de Josué o Caleb? No, mis hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, el poder de Dios en manos de Abraham, de Moisés, solamente operaba en aquello que era conforme a la libertad del pueblo, a la liberación. Quiero que entiendan esto muy bien. El poder de Dios, cuando Él decía, vengo de parte del Señor, tenía que ver nada más o solamente el poder se hacía manifiesto cuando se llevaba a cabo lo que Dios mandó hacer. Y dice el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, número 1, Isaac y Jacob, me ha enviado. ¿Saben por qué el Señor dice eso? En una parte dice la Biblia, porque Dios no es Dios de muertos. Y al Él mencionar estos tres, el cual ellos sabían que habían muerto, ellos dicen, ¿cómo va a ser Dios, Dios de tres hombres que murieron? No, ellos viven, están vivos. Y nos damos cuenta, fíjense lo que dice a continuación, este es mi nombre para siempre, y con Él, ¿qué significa con Él? Con este nombre, se me recordará por todos los siglos.
Ahora, el nombre de Jehová significa yo soy. Y si vamos a Juan 8, bien rapidito, versículo 56, vemos un ejemplo muy relativo a lo que estamos leyendo. Juan 8, 56. Juan 8, 56. Ahora, el capítulo 8 de Juan es donde el Señor está, por así decirlo, en la confrontación con los fariseos. Es donde le dice, ustedes son hijos del diablo. Ellos dicen, somos hijos de Abraham y la salvación la heredamos, etc. Y aquí, cuando el Señor se está revelando, el problema del capítulo 8 consiste en esto, hermanos. Fíjense bien. La discusión entre judíos y el Señor era que el Señor le estaba tratando de revelar que Él era a quien ellos esperaban. Y por la terquedad y su altivez y su perversidad de corazón, no lo pudieron entender. Estaban discutiendo con el que esperaban. Y en el verso 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, fíjense lo que dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ahora, no sé si han leído en la Biblia una parte donde el Señor en el Nuevo Testamento dice, ¿cómo le dice David, Señor a mi Señor, si es el Hijo? Hay una parte que David, en los Salmos, dice que David, David siendo Señor como rey, vio su Señor, a Jesús. Y Jesús también hace referencia, dice, ¿cómo David llama al Hijo de Dios Señor? Lo que Jesús estaba diciendo es, el Hijo de Dios es el mismo Padre, es el mismo Espíritu, es uno. Y lo vamos a ver en un verso en un momento. Y Jesús quería revelarse como el Dios de toda creación, el Dios todopoderoso en un cuerpo humano. Y ellos le dicen, no tienes 50 años y tú dices que viste a Abraham, el cual hace casi 3000 años murió. Eso está diciendo. ¿Qué dice Jesús a esto? Verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Ahora, les pregunto, ¿por qué no dice yo era? Que es, hablando más, lo correcto gramaticalmente es decir yo era, porque era antes que Abraham. ¿Por qué dice yo soy? ¿Saben por qué en pasado, presente y futuro él dice yo soy? Porque Jehová significa autoexistente fuera del tiempo. Para el Señor no hay pasado, presente y futuro. O sea, el Señor nunca dice yo era y seré, aunque lo usa como referencia. Él dice yo soy principio y fin, o sea, todo. Usted, mencionó una lista de hombres famosos del mundo y murieron. Esos hombres fueron famosos, ya murieron. Pero cuando decimos yo soy, estamos hablando de un Dios existente en todo tiempo. Y este es Jesús, el cual vino a esta tierra. Y es la palabra que él dice, antes que Abraham fuese, antes de Abraham nacer, yo existía. Y Jesús dice yo, refiriéndose a él como Dios Padre. Bueno, cada nombre en la Biblia referente a Dios indica, número uno, en la manera que Dios se revela, y número dos, el propósito que Dios quiere con cualquier hombre o mujer que se reveló. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en las 7 iglesias, en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cada vez que el Señor le hablaba al pastor, era un nombre diferente? He aquí el alfa y el omega. A otro le dijo, he aquí yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. A otro le dijo, yo soy el que tiene la espada en su boca. Entonces, el nombre del Señor tiene significado, tiene un significado para cada propósito cuando Dios se manifiesta. Nos damos cuenta que la palabra Dios en la Biblia es utilizado para referirse al Dios de todo, Dios de los demonios, Dios de los animales, de toda cosa creada. Solamente la palabra Elohim, que es Dios plural, Dios. Pero vemos que la palabra Jehová siempre es utilizada en relación con alguien. Los profetas decían, y vino palabra de Jehová. No decían Dios, y vino palabra de Jehová. Había una relación. Y cuando Adán, por ejemplo, vemos al principio de Génesis, hemos estudiado que antes del pecado decía y Jehová Dios. Luego que pecó, solamente decía Dios. O sea, una desconexión en relación.
y ya Adán no tenía la autoridad anterior. Bueno, cada nombre de Dios representa un propósito y por eso Dios se ha acercado a este mundo en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene un propósito específico. ¿Qué significa Jesús? Significa salvación. Quiero que vayamos a Mateo 1, versículo 21. ¿Por qué Jesús? Fíjense aquí cuando le ponen el nombre de Jesús, ¿por qué le llaman Jesús? En este versículo, su Biblia debe tener Jesús en mayúscula. Mateo 1, versículo 21. ¿Llegaron todos? Fíjense cómo dice este verso. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Ahora fíjense lo importante del contexto. Luego que dice Jesús, dice porque. En otras palabras, es como si usted preguntara, ¿por qué le van a poner Jesús? Ahí lo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él es el Salvador. El 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, ¿por quién? Por el mismo Jesús. Increíble, ¿verdad? Por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Ahora, ese nombre tiene un propósito, era una profecía. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es Dios? Jesús. ¿Sí están entendiendo? Entonces, la razón por qué Dios vino en el nombre de Jesús o bajo el nombre de Jesús es porque en ese nombre se encierra la salvación. Hoy en día hay muchos que oran por su carro en el nombre de Jesús. Señor, dame una casa en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa salvación. No significa pide lo que tú quieras o tarjeta ilimitada. Entonces, eso nos da un entendimiento de que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús tiene implícito el nombre, el propósito de la salvación. En el caso de Moisés, igual. Cuando Moisés viene con el poder de Dios, tiene una vara, el cual Dios le dio. Él no abrió el mar en dos para que ellos vean que Moisés estaba, como dicen en mi país, frío con Dios. ¿No significa eso? Que era bien amiguito de Dios. No, mis hermanos. Se abrió el mar en dos para que ellos fuesen salvos. Hoy en día, muchos pastores, falsos profetas, usan el nombre de Jesús para sacar dinero, para profetizar y apantallar a la gente. Y no fue dado ese nombre con ese propósito. ¿Están de acuerdo? Bueno, por esa razón, cuando vemos el nombre de Jesús, este nombre en griego es Jesús, se escribe Isous, y en el hebreo es Josué. Y tiene una implicación increíble porque Moisés representa la ley de Dios, Josué representa la gracia. En el Antiguo Testamento se entregó la ley, pero luego vino Jesús, gracia sobre gracia. Tiene un ejemplo una referencia paralela. Y esta palabra Josué o Jesús significa salvación, significa salvador, pero significa en términos generales, Jehová es salvación. Ahora, Jesús cuando lo llamaban, es como decirle, Jehová es salvación, así le llamaban, porque esos son significados hebreos en el idioma que ellos hablaban. En ese tiempo se hablaba griego. Bueno, eso nos lleva a preguntas importantes, ¿verdad? Cada nombre de Dios tiene significado específico. Elohim significa plenitud de Dios, referente a la Trinidad, significa Dios en plural, Elohim. Jehová significa autoexistente o yo soy. Él, muchos nombres se utilizan con Él, significa la divinidad de Dios. Por ejemplo, cuando se dice Elohim, ¿verdad? Se está refiriendo al Dios divino y eterno. La palabra Shaddai se utiliza para Dios, también es todopoderoso. Y también la palabra Adonai, y se utiliza en conjunto con Adonai Elohim. Los hebreos o judíos así dicen, Adonai Elohim, significa el Señor Dios todopoderoso. Bueno, cada nombre representa un propósito determinado. Si Dios, ¿verdad? Y si Jesús significa salvación, ¿deberíamos usar su nombre para cosas vanas y pasajeras? Pregunto, entendiendo todo esto. Obviamente no, mis hermanos. Y aquí es donde muchas veces, incluyendo la iglesia, se enoja cuando escucha esto, porque hay peticiones y deseos terrenales
que muchos quieren cumplir. Ahora, usted se imagina, si invertimos este tiempo al tiempo de Egipto, que venga Moisés a salvarlo, y usted diga, no, es que yo tengo un terreno aquí en Egipto, y estoy trabajando para edificar mi casa, Moisés, no me puedo ir todavía. ¿Cómo usted ve eso? Ilógico, ¿sí o no? Entonces Jesús viene a salvar la iglesia, pero como siempre he dicho, la iglesia quiere vida eterna aquí en la tierra. Nadie quiere morir, nadie se quiere ir con él. Muy pocos en la iglesia están pensando o preparándose para su partida, el cual usted y yo no sabemos si es hoy, mañana o en 60 años. ¿Cuándo usted se va a morir? ¿Quién me dice? No sabemos. Entonces, al no saber, dice la palabra, debemos cada día exhortarnos y alentarnos a aquel día que viene pronto. O viene el Señor o viene la muerte. Vamos a Juan 15, verso 16. Como decía el pastor Memo, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Pasen aquí para orar por ustedes y despedirlos. Sí, porque es una pregunta que si le preguntan a la iglesia, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, todo el mundo, ¿verdad? Dice, ven para orar, para que te vayas hoy. Dice, no, así no, pastor, todavía no. Todavía me espero el retiro, ya me falta un año para el retiro. Fíjense aquí, Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí el Señor está hablando de la elección para el ministerio, a los discípulos. Dice, y os he puesto para que vayáis. Ahora fíjense aquí el contexto. El Señor los ha puesto para, es el propósito, para esto los llamó, para que lleven ¿qué? Fruto, ¿verdad? Y vuestro fruto permanezca. Y luego dice otra vez para, en otras palabras, ¿con qué propósito? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Algunos evangelios dice, y yo se los daré. Hay veces que van a notar, Jesús dice, si le piden al Padre, yo se lo doy. A veces dice, si se lo piden al Padre, Él se lo dará. Es una manera de conectar que Él es el Padre. Bueno, si el nombre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Entendemos que no es usado para usos viles o para ser usado vilmente o para cosas vanas. Es el único nombre que nos permite acercarnos a Dios. Esa es por así ponerlo, el pase o la taquilla de entrada al cielo, el nombre de Jesús. Él, no el nombre en palabras, sino Él mismo. Y bien rapidito para avanzar, Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Dice, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Luego dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Ahora, fíjense lo que dice ese verso en Hechos 4:12. No hay otro nombre, ni Buda, ni Krishna, ni nadie, hermanos. Solamente Jesús. El Señor, la muerte espiritual, en términos prácticos, significa que el cielo se cerró para el hombre. El Señor abrió una sola puerta llamada ¿cómo? Jesús. Cuando usted toca, tiene que decir el nombre de Jesús. Y esa puerta, hermanos, es específica, es exclusiva para aquellos que nada más confían en el nombre de Jesús. Si usted viene por la puerta diciendo, Señor, ábreme, y el Señor te dice, ¿quién es? Tú dices, soy yo, el que se porta bien. Ay. No, gracias, aquí no aceptamos testigos de Jehová. Gente que no cree en Jesús. ¿A cuántos lo molestan los testigos de Jehová cada minuto? El nombre de Jesús tiene gran peso de gloria, mis hermanos, el cual debemos como cristianos cuidar mucho. En Apocalipsis 3:1, el Señor le dice a esta iglesia de Sardis, le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el cual es la iglesia, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, fíjense lo que dice el Señor a Sardis, tienes nombre de que vives. Bueno, miren, como pastor, sinceramente hablando, cuando yo leo estos versos me da mucho miedo. Casa de Oración ha recobrado mucha fama como sana doctrina y etcétera. Ha creado un nombre, o por así decir, un buen renombre. Y si nosotros confiamos en congregarnos en casa de oración por eso, podemos vivir bajo una simple reputación vana y vacía. Lo único que nos da a nosotros vida y el único nombre que es sobre todo nombre se llama Jesús.
Dice el Señor, yo soy el que tiene los 7 espíritus. ¿Qué significa esto? Número 7 significa perfección. Pero se refiere a Isaías 11, verso 1 y 2, el cual en Jesús iban a habitar los 7 espíritus. Número 1, espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Dios, o temor de Jehová. Ahora, esos espíritus que está hablando de la plenitud de Dios en la cara, en la faz de Cristo. Dice Colosenses que en Él, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, o sea, la representación del Dios invisible. Y cuando invocamos al nombre del Señor, esto se va a manifestar. O la presencia de Dios, o la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el consejo de Dios, el poder de Dios sobre el pecado, el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Y si usted se da cuenta, hermanos, no hay nada material aquí, todo es espiritual. Aunque Dios nos suple, nos da alimento, casa, carro, eso es extra. Y eso es si el Señor así lo permite. Isaías 9, ahí sí quiero que vayan conmigo para ir concluyendo. Isaías 9, verso 6. Uno de los debates más grandes es entre los judíos, testigos de Jehová, los musulmanes y la mayoría de las falsas religiones. El único problema que ellos tienen con nuestra creencia es que ellos no creen que Jesús es Dios. Cada religión tiene su profeta humano, nosotros también, pero el de nosotros es Dios. Entonces la Biblia está cargada de este mensaje de que Jesús es Dios. La razón por qué la Biblia, aunque sí lo dice, ¿verdad? Cuando Tomás no creyó por un momento, le dijo a Jesús, Dios mío, Señor mío. A Jesús le dijo. Entonces, lo único que nos distingue de todas las religiones es eso, que nuestro profeta, el cual todas tienen un profeta que vino iluminado de no sé quién, este profeta murió por nosotros y este profeta resucitó. Y este profeta llamado Jesús está sentado en el trono de gloria. Y en Isaías 9, verso 6, está la profecía del Antiguo Testamento. Miles, o vamos a decir, cientos de años antes de Jesús venir. Fíjense la profecía. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí van a ver los atributos del hijo. Dice, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, número 1, admirable. Número 2, consejero. Número 3, ¿cómo? Dios fuerte. Número 4, Padre eterno. Y número 5, príncipe de paz. Ahora, ¿usted cree que Jesús es Dios? Aún la iglesia batalla con eso. Ahí el verso lo dice, será llamado Padre eterno. Ese será el nombre eterno para nosotros. Lo conocemos como Jesús, Romanos dice nuestro hermano mayor, Romanos, pero una vez recibimos la salvación por su nombre, venimos, dice que nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora le llamamos Padre. Esa es la diferencia del nombre. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo usar el nombre de Jesús para que siempre conteste nuestras peticiones, oraciones y su poder sea manifiesto en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren eso? Todos nosotros, ¿verdad? Bueno, 3 puntos si usted toma notas. Siempre debemos usar el nombre del Señor. Número 1, santificar su nombre. Número 2, glorificar su nombre. Y número 3, honrar su nombre. Santificarlo, glorificarlo y honrarlo. Se parecen mucho, pero se los voy a definir en un momento. Número 1, santificar su nombre. Fíjense en algo. En la manera que carguemos su nombre, o sea, con nuestras vidas, aquí en esta tierra, el mundo sabrá si Dios es santo o si Dios es un Dios vil y de menosprecio o vano. O sea, el mundo conocerá a Dios por medio de la iglesia. Si usted y yo vivimos como el mundo no conocerá a Dios, o, dice la palabra, el evangelio será vituperado por causa de nuestra mala actitud.
Pero si usted y yo vivimos una vida de santidad, separados para Él, el mundo conocerá que Dios es santo. Por ejemplo, cuando usted y yo oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué sigue? Santificado sea tu nombre. Pregunto, ¿necesita ser el nombre de Dios santificado o Dios es santo? Los dos. Dios es santo, pero el mundo no sabe eso. Por lo tanto, a través de la iglesia necesita ser santificado. Entonces, nuestro comportamiento, fíjense la oración que pedimos: yo quiero santificar tu nombre. Que cuando me vean, sabiendo que soy cristiano, digan, Dios verdaderamente es santo. Esa es la idea. Punto 2, glorificar su nombre. Bueno, dice la palabra en Juan 15 que Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Ahora, aquí hay un punto importante. Cuando nosotros llevamos fruto, de ese fruto el mundo come, y de ese fruto el mundo es salvado, y por la salvación glorifican a Dios. Está todo implícito. Dice en Mateo 5, 14 al 16, dice, así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y nadie puede glorificar a Dios sin primero ser salvado. Eso significa que el fruto salva a este mundo, y por medio a ese fruto también reciben la salvación y por consiguiente glorifican al Padre que está en los cielos. Esa es la idea de cargar su nombre. Punto 3, honrar su nombre. En todo tiempo lo que usemos, cuando usemos su nombre, sea que lo invoquemos delante de la gente, en nuestro trabajo, en las calles, si nos preguntan de parte de quién venimos o qué somos o en qué creemos, el nombre del Señor siempre debe ser honrado y respetado. He escuchado cristianos utilizando chistes de Jesús y da vergüenza, mucha vergüenza. Y a veces el chiste da mucha risa y deshonramos a Dios. Y el nombre del Señor tiene algo, no de manera supersticiosa, que algunos dicen, ay, no digas diablo porque se aparece. O sea, no en ese sentido, sino seriamente el nombre de Jesús, honrarlo en memoria. Que cuando oímos, así como un asesino que mata a alguien y a quien le mataron, el cual la víctima aquí en este caso, recuerda ese nombre, ¿qué produce? Dolor. Pero cuando recordamos el nombre de Jesús, ¿qué debe producir en nosotros? Alegría, paz. O un comentario vano. ¿Están de acuerdo? Filipenses 2 versos más y terminamos. Verso 9. Verso 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, esta parte, hablando de la autoridad de Jesús, si de algún modo nos confundimos a decir, ¿cómo que el Hijo y el Padre, verdad? Bueno, en este caso está diciendo que toda la autoridad es dada a un solo, Jesús. No dice el Padre va a compartir el principado con el Hijo, no dice a Él se le dará todo. Lo que vamos a ver en el cielo es un solo hombre, Dios en este caso, una sola persona, mejor dicho. No vamos a ver al Padre y una sombra en el aire del Espíritu Santo y el Hijo al lado en un banquito. No, un solo. Ese abogado que intercede por nosotros es el que se va a sentar en el trono blanco a juzgar las naciones. El que viene a buscarnos, es el que veremos en el trono un día. Usted no le va a poder decir al Señor, Señor, ¿y Jesús? Felipe, ¿tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces? Dice el verso 10, para retomar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Quizás usted no sea famoso, ni yo tampoco. Quizás usted sea una persona que su tía y su abuela la conozca, pero cargamos un nombre que será recordado por los siglos de los siglos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, o sea, la palabra, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de su nombre. Amén. Oramos. Padre, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu nombre es eterno, mi Dios, es por los siglos de los siglos. Si de alguna manera o en algún modo hemos usado tu nombre de manera vil, si hemos a lo mejor hecho algún chiste con tu nombre, Señor, y hemos rebajado tu nombre a algo pasajero, a algo vano, perdónanos, Señor. Si de alguna manera, Señor, hemos pedido en tu nombre cosas pasajeras, cosas que no tienen nada que ver con la salvación, perdónanos, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de los cielos, el cual es por medio de Jesús y su nombre. Y lo demás que necesitemos en esta tierra, tú lo añadirás. Ayúdanos a honrarte, glorificarte y santificar tu nombre. Perdónanos como iglesia, Señor, si no hemos o no habíamos entendido esto, Señor. Ayúdanos a que siempre, en los lugares que lleguemos, seamos así como Jesús, humilde y manso, y que por la actitud y el fruto la gente sepa que venimos en el nombre del Señor. Tu palabra misma nos enseña que bendito aquel es quien viene en el nombre del Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.